Un gusto, ¿cómo están? Permítanme, déjenme arreglar un poquito esto. Ya saben que tengo que hacerlo en el momento porque luego la pantalla no lo permite. Creo que ahí podría funcionar, ¿no? Bueno, ahí queda, ni modo. ¿Sí? Un gusto saludarles en este en vivo de martes. Hoy es día de Combatives en la academia. Y pues acabo de desayunar y mientras digiero un poquito ese buen desayuno y ese cafecito, para irme a entrenar, quisiera compartir con ustedes un poco de experiencia de vida. ¿Sí? Algo que la otra vez estaba platicando con mi mujer, les estaba platicando de cuando trabajé como vaquero en un rancho en Acayucan, Veracruz, y arreando vacas a caballo 8 horas diarias. Toda una experiencia. Siempre me ha gustado el rancho por mi familia materna. Y luego pues tuve esa oportunidad de estar eh, pues de vaquero, ¿sí? Un buen tiempo. Y me enseñó muchísimo y quisiera compartir con ustedes sobre todo algo relacionado con la vía marcial y con las artes marciales. Es algo muy extraño, pero sí tiene relación. Y con la vida también, y con la vida, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues eso, que yo trabajé en un rancho quesero, en un rancho que hacían quesos, muy buenos quesos, en Acayucan, Veracruz, una zona pegada a Tabasco, una zona como selvática, ¿no? Muy húmeda. Y este rancho quesero bastante grande, pues tenían vacas, ¿sí? Tenían dos tipos de vacas, buraks, que son unas vacas muy bonitas, son jorobadas, tienen como una joroba y tienen unos cuernos muy hacia arriba, como parecen como vacas africanas, ¿no? No soy experto en tipos de vacas, pero esas vacas eran especialmente enormes, y agresivas además, de muy mal carácter. Y tenían otras vacas lecheras que pues ahí andaban, ¿no? En sus corrales, etcétera. Y yo llegué ahí pues de peón, o sea, llegué de jornalero y de ahí fue subiendo y como tenía experiencia montando caballos y había arreado vacas antes, etcétera. Entonces me pasaron a los establos y empecé a arrear vacas. Y recuerdo el primer día que llegué al establo, me hicieron la novatada a los vaqueros, porque me vieron así de, pues tú, güerito, ¿qué vas a saber, no? Y recuerdo que me pusieron un caballo, que le decían el bayo, de hecho, un caballo que había sido cornado por un toro, y entonces era un caballo muy nervioso, especialmente grande, un caballo muy, muy grande, muy musculoso, y muy nervioso, se desbocaba el caballo, etcétera. Y me dijeron, pues este caballo es nervioso, pero no te va a pasar nada. Y los canijos me pusieron una silla inglesa, ¿sí? Para hacerme la novatada. Me pusieron una silla inglesa, que es pues una sillita, pues es como un pedacito de cuero y dos estribos muy chiquitos. Como casi montarlo a pelo, ¿no? Y entonces ya me dieron, y entonces yo vi la silla inglesa y dije, oye, pero esa es una silla inglesa. Sí, primero muéstranos que sabes montar. Bueno, ya me subí al caballo y un muchacho le da una nalgada al caballo, le pega un fuetazo al caballo y el caballo se relincha y se desbocó el caballo, empezó a correr sin control y yo arriba del caballo con la sillita inglesa, y bueno, fue un tema. Y bueno, lo tuve que frenar duro, le metí las riendas, le jalé las riendas duro, relinchó y todo, pero lo frené al caballo, ¿no? Y ya se dieron cuenta pues que sí sabía montar, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ya. Y ya, luego me pasaron a otra silla, me pusieron otra silla para arrear y ya salimos a arrear vacas. Diario arreábamos 50, 60 vacas, de las lecheras y luego de los buraks también. Y pues había que recorrer varias hectáreas, ¿no? En este rancho que tenía partes de selva, etcétera, ¿no?
Muy, muy bonito. Realmente es de mis épocas más felices. Yo era feliz arriba del caballo. Lógicamente, 7, 8 horas arriba de un caballo ya te calan, o sea, te quedan las nalgas de aspirina. Y mientras te acostumbras es pesado. Y luego, pues era selva. De repente estábamos a 40, 42, 43 grados. Un calor y una humedad, moscos. Había en ese rancho muchas abejas africanas en esa época. Estaba infestado de abejas africanas. Pero de todos modos, pues era muy bello, ¿no? Y arriar vacas es una experiencia muy linda, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? ¿Por qué les cuento esto y qué relación tiene con las artes marciales y con la vida misma, ¿no? En primer lugar, el montar un caballo es todo un tema, ¿no? O sea, ya montarlo no por gusto, porque una cosa es hacer las cosas por gusto, que te vayas un domingo y no tengas mucha experiencia y te vayas a un lugar donde hay caballos, ¿no? Y te subas en un caballo y te suban en un caballo y ahí andes un ratito, ¿no? O que medio sepas o creas que sepas montar a caballo y los corras y los maltrates, ¿no? Que también pasa eso. Y otra cosa es montar a caballo por necesidad, ya por trabajo. O sea, que tu trabajo sea montar un caballo, ¿no? Y no nada más montar un caballo, sino arrear vacas, ¿sí? Llevarlas en grupo. Siempre hay vacas rejegas que se van para un lado, para otro. Entonces tienes que ir por ellas, tienes que mantener ese grupo, te tienen que respetar las vacas porque sí te ubican perfecto. Entonces es un manejo muy sutil, voy a decirlo así, de energía y de intención, de asertividad. Y eso es un espejo de ti. Si te subes, por ejemplo, en un caballo, si te subes con nerviosismo, el caballo luego, desde que te acercas, el caballo te siente si estás nervioso, si eres explosivo, si tienes mal carácter, o si te acercas tranquilo, realmente tranquilo, y te subes y le muestras al caballo que no eres agresivo, pero que el que manda eres tú. Es un punto medio, ¿no? O sea, esa es justamente la asertividad, ¿no? Por otro lado, si te acercas nervioso, te subes nervioso, el caballo te siente. Y el caballo te muerde, el caballo no te hace caso, hace lo que quiere. ¿Sí? De verdad, los caballos son bien mañosos también. Sí, empieza a caminar por todos lados, empieza a pastar, empieza a moverse para un lado, para el otro y no te hace nada de caso. Entonces tienes que mostrarle quién manda, pero hacerlo con mucha violencia o meterle golpes o gritos y tú ser neurótico, neurotiza al caballo. ¿Sí? Y como les decía, ya, ya por necesidad de estar horas y horas y horas arriba de un caballo, pues te enseña en serio a estar arriba de un animal que es por mucho más fuerte que tú, que tiene mucho más poder que tú y que si no lo sabes controlar te vas a lesionar seriamente, ¿no? Esa es un poco la sensación, es montar un ser vivo, es otra cosa, ¿sí? Montar una moto, por ejemplo, es un artefacto, ¿no? Que puede causarte mucho daño si no lo sabes manejar, lógicamente. Pero es una cuestión muy técnica, lógicamente, saber qué motor traes, cómo responde la moto, etcétera, ¿no? Pero un caballo es otra cosa, porque es un ser vivo que te siente, que si no generas un vínculo, una conexión, y al mismo tiempo no le muestras quién manda, es contraproducente. Y luego, montar el caballo para arrear vacas es otro tema. ¿Sí? Porque una cosa es montar un caballo y andar por ahí, ¿no? En el cerro sin ninguna responsabilidad. Y otra cosa es montar un caballo y estar guiando 50, 60 cabezas de ganado. Esa es otra historia. ¿Sí? Y eso es maravilloso porque aprendes mucho de ti y aprendes como esto que les digo, o sea, a generar una energía asertiva de control y dominio, pero sin neurosis. ¿Sí? Les voy a contar una situación que pasó de un amigo que yo invité para el rancho. Cuando yo estaba en el rancho, yo tenía un amigo y lo invité. ¿Sí? Lo invité
Y luego sucedió una cosa muy fea con este hombre, porque además era más grande que yo. Yo en ese momento estaba joven, tenía 17 años, 17, sí, 17 años. Y este amigo tenía 25, una cosa así. Y lo invité al rancho y vino. Y lo jalé para arrear, convencí al dueño del rancho, convencí a los vaqueros de que pues estuviera con nosotros porque nos hacía falta una persona más para arrear las vacas. Nos hacían falta, entonces yo dije, este muchacho, y este hombre, este señor, sabía montar a caballo, pero nunca había arreado vacas. Medio sabía, tampoco era experto, pero se defendía con el caballo. Y entonces en el primer día que lo invitó, empezamos a sacar a las vacas del corral, las llevamos, y el jefe de vaqueros, nuestro jefe inmediato, se fue a hacer otras cosas y nos dejó las vacas, ¿no? Que las arriéramos, eran como 50 vacas más o menos. Y, y este hombre que yo he invitado empezó a gritar, o sea, empezó a arrear las vacas con un tono de voz muy fuerte, gritando, muy agresivo. El caballo se empezó a poner nervioso, empezó a moverse agitadamente y yo empecé a ver a las vacas moverse, como que las vacas se empezaron a poner nerviosas. Y él empezó a gritar más y empezó a agitarlas más y yo le empecé a decir, cállate, no las agites, no las pongas nerviosas, ¿no? Y el pendejo porque era un pinche pendejo, agarró y las agitó todavía más, gritó más, estaba loco el cabrón y luego, les repito, tuve un problema muy fuerte con él. De hecho, me tuve que ir del rancho por este pendejo. Ahorita les puedo decir eso, si quieres platico, no tengo problema, fue hace años. Entonces, y las vacas empiezan a correr, y de repente se hace una estampida, o sea, se hace una pinche estampida y las vacas sin control, o sea, empezaron 50 cabezas de ganado sin control a correr en grupo, levantando todo el polvo del mundo, sin ningún pinche control. Y yo nunca había estado en una estampida, no sabía qué hacer con una estampida de vacas. Y pues íbamos al lado de ellas y yo trataba de como de frenarlas, como de calmarlas, pero ya no había manera, ya las vacas no respondían. Y en eso, íbamos rápido, en el caballo, íbamos rápido. Y como serían unos 500 metros más o menos, había una cerca. Y con postes de cemento y algunas cosas de fierro, ¿no? Y las vacas cuando entran en estampida no se frenan, simplemente se estampan y se lastiman y pueden hasta morir unas vacas, o sea. Entonces yo vi la cerca y la verdad es que ya no sabía qué hacer. Yo dije, se van a estampar contra la cerca, ¿sí? Se van a lastimar. Y en eso veo al jefe de vaqueros a todo galope, fue como de película, nos rebasa el jefe de vaqueros y se pone enfrente, o sea, se baja donde está la cerca, un poquito antes de la cerca, se baja del caballo, para eso ya las vacas ya estaban casi encima de él, y les grita, abre los brazos y las piernas y les grita, ¡ya! ¿No? Así como, ¡ya! ¿No? Y las vacas se frenan enfrente de él, se frenaron enfrente de él. Fue algo realmente, a mí se me cayó la quijada, no lo podía creer, o sea, no podía creer el valor de esta persona, no podía creer que las vacas se detuvieron. Fue una experiencia increíble, realmente. O sea, aprendí mucho ahí. Yo no hubiera sabido qué hacer. No tenía esa experiencia, ¿no? Como él. Y luego él me dijo que es eso. Que yo le dije, se iban a parar las vacas. Me dice, nunca lo sabes. Nunca sabes si se van a parar. Pero te tienes que poner enfrente y frenarlas y no se van a matar. Entonces fue algo, un nivel de valor tremendo y una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Y algo que aprendí de eso, más allá de no confiar en pendejos como ¿sí? Es que tú eres el que generas tu energía alrededor. O sea, si tú eres una persona muy ácida, neurótica, conflictiva, llena de fricciones, llena de cosas adentro, vas a causar estampidas de todo tipo. O sea, espero que me entiendan la metáfora, ¿no? O sea, vas a causar todo tipo de problemas, ¿sí? Porque tu energía
genera ese tipo de cosas. ¿Sí? Tu forma de hablar, o sea, el tono de voz, tu forma de ver, tu forma de actuar, todo lo que eres genera energía alrededor de ti. ¿Sí? Y si eres una persona, repito, que genera puro caos, entonces eso es lo que vas a generar. ¿Sí? Y van a venir todo tipo de accidentes y de situaciones adversas, ¿no? Y eso fue uno de los puntos que yo entendí, ¿no? Que ya entendía desde antes, no por la estampida. O sea, yo ya entendía que al caballo te subes tranquilo y arreas las vacas con... Ahorita les platico un poco cómo es más o menos la técnica de arrear vacas, pero la energía que debes de tener con las vacas es de asertividad. O sea, hay que hablarles fuerte, pero no las debes de maltratar, ni deben de sentirte agresivo, porque las vacas empiezan a ponerse nerviosas y empiezan a contagiarse. Inmediatamente una empieza a contagiar a la otra y de repente tienes una estampida, como sucedió, ¿no? Y otra cosa que aprendí el día de la estampida es cómo tu energía puede detener una maldita estampida. O sea, cómo si tienes la suficiente energía para parar una situación, lo puedes hacer. Eso también, sí, y también es muy metafórico en ese sentido, ¿no? O sea, si un vaquero se puso enfrente de una estampida y las paró, seguramente no creo que puedas aplicarlo con todo. A mí, de hecho, el vaquero Cortines, que era mi jefe, me dijo, con las Buraks no hubiera hecho eso. O sea, con las vacas Buraks. Porque esas vacas no son muy agresivas. Sí. Esas vacas no se detienen y de hecho van cornando. O sea, entonces, pero con esa lecheras sí, ¿no? Entonces, lógicamente o sea, hay que saber con qué vacas sí, con qué vacas no. Y también en qué situaciones tú en la vida cotidiana hay veces que hay que parar la estampida. O sea, viene una situación que se está perdiendo control y hay veces que hay que pararse enfrente y decir ya, ¿no? Pero ya con asertividad, no con neurosis, no con miedo, sino... Porque yo el día que vi a Cortines enfrentarse a las vacas y pararlas de un grito, no le vi, no vi como miedo tal vez, no sé, no lo vi, ¿no? Pero no vi un coraje, sino vi una energía de tener, ¿no? Eso estuvo realmente impresionante. O sea, es como la asertividad realmente aplicada, ¿no? Frente al riesgo total. Entonces eso también lo aprendí y otro que les digo, o sea, yo les voy a recomendar esto, no metas en tu vida gente estúpida, ¿sí? No metas en tu vida gente mierda, ¿sí? Porque pasan estas cosas, ¿sí? Y este fulano que yo invité y que provocó esta estampida, era un delincuente además, era un tipo nefasto, pero éramos amigos, en ese entonces éramos amigos, yo lo estimaba como amigo y cometí la estupidez de invitarlo, ¿sí? Y provocó estos problemas y luego tuvimos un problema grave él y yo, ¿sí? Él me quiso acuchillar mientras dormía, o sea, me quiso meter un machetazo mientras yo estaba durmiendo, ¿sí? Por una situación estúpida fuimos a tomar, había una ranchería al lado, pues una población, no llega ni a pueblo, o sea, era una ranchería, o sea, son las comunidades que viven luego alrededor de los ranchos, que son pequeñas poblaciones donde viven unos cuantos campesinos. Y ahí, pues, los sábados, los domingos era de tomar aguardiente y etc. Entonces íbamos a tomar ahí y la última vez que fuimos a tomar nos pusimos, pero hasta las chanclas. Y para regresar al rancho había que cruzar un pedazo de selva, etc. Y nos subimos a los caballos. Y empezamos a regresar, pero pues así cayéndonos del caballo casi, ¿no? Ya de noche en la selva. Y yo conocía el camino, pero él no. Y entonces, pasando un río, que había que bajar el caballo y subirlo, este fulano se cae del caballo. Y se oye, plash, ¿no? El agua así como cae, el grito. Y yo me empiezo a reír y lo dejo atrás. Y yo creo que lo hice porque también le tenía coraje por haber generado la estampida, ¿no? O sea, yo creo que fue eso, supongo. Y pues lo dejé atrás. Y me empezó a gritar, no me dejes, no sé cómo llegar y la chingada, ¿no? Y yo le dije, pues ahí te ves, yo ya me voy. Y lo dejé solo en la selva, y yo me fui, sí.
Y cuando iba alejándome, me empezó a amenazar de muerte. Me empezó a decir que ahorita que nos veamos ahí te voy a matar, te voy a matar. O sea, me empezó a gritar que me iba a matar. Y las cosas ya estaban muy densas en ese entonces. Este güey estaba loquito. Y yo también estaba loquito. Entonces, ¿qué hice? Cuando llegué a la cabaña donde dormíamos, lo hice como de película. O sea, dormíamos en unos colchones con unos mosquiteros, con unos pabellones. ¿Sí? Entonces, agarré y puse las almohadas como de película así en la cama, como si fuera un cuerpo, ¿no? Sirve ver las películas. Lo puse así, eso fue lo que se me ocurrió. Y porque él me había amenazado que me iba a matar mientras dormía. Y entonces puse eso y me puse en la esquina con mi cuchillo, en la esquina atrás de la puerta, así literal. Y ahí me quedé un rato. Y llegó este tipo con un machete, llegó, abre el mosquitero, ¿sí? Y le quiere meter un machetazo. O sea, levanta para meterle un machetazo a las almohadas, ¿sí? Y cuando veo que levanta el machete, yo no sé por qué se me ocurrió esto, me le fui encima por la espalda. Y lo agarré con la mano arriba con el machete y lo tumbé, ¿sí? Y ahí lo sometí y empezamos a gritarnos, le quité el machete, yo no usé el cuchillo, lógicamente, y ya de ahí, pues, se acabó la amistad, se acabó todo, ¿sí? Y al otro día, pues, todavía creo que estuvimos como unos 4 o 5 días sin hablarnos. Él me respetó porque se dio cuenta que conmigo no iba a poder. Y yo en ese momento también estaba muy enfermo ya físicamente, o sea, como tenía anemia, estaba muy mal, físicamente, porque nos daban de comer muy mal, esa es la realidad. Tantas horas en tanto calor, y luego me puse tan mal porque cuando pasó la estampida, luego nos castigaron y tuvimos que palear casi media tonelada de estiércol a un camión a 40 grados, ¿sí? Centígrados, o sea, estuvo muy fuerte y entonces yo me empecé a enfermar durísimo y aparte empezó a ver como este miedo, o sea, yo tenía este temor que en algún momento, en algún momento iba a hacer algo, ¿no? Sí. Y agarré y me fui, o sea, me regresé a casa. Yo regresé a casa pensando que luego iba a regresar al rancho. Sí, iba a regresar, nomás voy a ir un rato a recuperarme, a alejarme de este tipo y luego regreso. Sí. Pero luego me habló el dueño me habló del rancho y me habló reclamándome, súper enojado, porque el tipo que yo he invitado les robó. O sea, les robó equipo. O sea, era una pinche ficha este hijo de la chingada. Sí. Y fue mi culpa. Entonces, esa es otra enseñanza que sí les comparto. No metas gente tóxica en tu vida. No la invites a trabajos, no la invites a negocios, no la metas a tu casa, no les presentes a tu familia. O sea, sé mucho más desconfiado y sobre todo con alguien que tú sabes que no es una persona equilibrada, ¿sí? Que ni siquiera es una buena persona, ¿sí? Este amigo era un amigo de desmadre. De hecho, ni éramos amigos como... Éramos amigos en ese entonces yo tomaba drogas, y mucho alcohol, muchas drogas, fumaba 2 cajetillas diarias de cigarro, o sea, y era más bien amigo de parrandas, que no son amigos en realidad. Entonces, no inviten gente así a tu vida. A mí me costó el trabajo, me costó el rancho, me costó regresar. Ya no pude regresar porque el dueño me habló y me dijo que se había robado cosas y que era un hijo de la chingada. Pues sí. Entonces, bueno, ese es paréntesis, ¿no? De esto que les estaba diciendo. Pero en la parte positiva de esto, ¿sí? Mientras trabajé ahí, el arrear vacas es un arte, ¿sí? Es a lo que quería ir. En primer lugar, si tú no sabes generar una energía de confianza y guiar al caballo, no hay manera que sepas guiar a las vacas. O sea, para poder arrear vacas a caballo, porque ahora se arrean, hay gente que las arrea ya con cuatrimoto, o sea, o las arrean a pie, ¿no? Hay muchos ranchos más pequeños, gentes que tienen unas cuantas vaquitas, ¿no? Y las arrean a pie, ¿sí? A ciertas zonas, ¿no? Pero ya ranchos grandes y todo, y como se hacía antes, es a caballo, ¿no? Entonces, arrear vacas necesitas una energía de guía, de confianza, que sientan las vacas porque sienten. Las vacas se dan cuenta, 100%.
que tú no vas a lastimarlas y que no eres ojete, ¿no? Sino que las vas a guiar, ¿sí? Y las vas a llevar a lugares donde van a estar contentas, ¿no? Y aún así son bien distraídas, ¿sí? Las vacas son muy chistosas porque de repente son muy mañosas, ¿sí? Y yo teníamos varias vacas que eran bien mañosas. Eran las que de repente la misma pinche vaca era la que de repente agarraba y se hacía tonta y se iba alejando, ¿no? Y la forma de arrearlas es cuando se alejan, no es ir atrás de ellas. Si la vaca se empieza a ir y tú con el caballo empiezas a ir atrás de la vaca, ¿sí? La vaca se aleja más, o sea, lo agarra como persecución e incluso lo agarra como juego, ¿sí? Entonces la vaca empieza a correr y tú empiezas a correr atrás de la vaca y no hay manera que la frenes, ¿sí? O sea, bueno, si hay manera, es ponerte enfrente de la vaca, ¿no? Entonces, la forma de arrear a las vacas es que cuando una se distrae, ¿sí? La vaca empieza así en una dirección y tú tienes que abrirte con el caballo y rodearla y atajarla y llegarle por enfrente a la vaca. Ni siquiera por un lado, sino por enfrente a la vaca. Y tienes que ser muy asertivo. O sea, si la vaca, aunque tú con el caballo la cierres, ¿sí? Si no oye el comando y si no siente tu poder de dominio, de jerarquía, la vaca no te hace caso, se da vueltas y se va por otro lado o te puede cornar. Por ejemplo, lo que les decía de los buraks. Yo con las vacas lecheras, con las otras no tenía miedo. Cuando las arreaba, no tenía miedo. 50, 60 cabezas, no tenía miedo. Con los buraks me daba miedo. Sí. Con los buraks me daba miedo. Sí. Porque son unas malditas vacas muy agresivas, mucho más grandes, con unos cuernos enormes. Sí. Y son vacas muy temperamentales. Entonces, ahí sí me daba miedo. Sí, me daba miedo que me fuera a embestir una. Sí, porque además ya había pasado. De hecho, a mi jefe, el jefe del establo, traía una cornada bestia en las costillas. O sea, ya lo habían cornado. Sí, las buraks, estas vacas, ¿no? Muy bonitas, preciosas las vacas. Son preciosas esas vacas. Pero a mí me daba miedo con ellas. Y era como enfrentar ese miedo cada vez que las arreábamos. Sí. Ponte firme, porque si sienten, hasta te ven la cara, o sea, te ven la gestualidad, la vaca. Se da cuenta si tienes mirada de miedo, si tu energía es nerviosa, el caballo se empieza a poner nervioso y la vaca se da cuenta y la vaca te da la vuelta o te corna, ¿sí? No te respeta. Entonces, es esa energía como de guía, donde tienes que saber guiar a las vacas, pero al mismo tiempo debes de demostrarles quién manda, pero no te puedes pasar a ser impositivo y como agresivo. ¿Y qué relación tiene eso con la vía marcial o con las artes marciales? Todo, todo, sí. Porque en muchas situaciones, en los entrenamientos, por ejemplo, y como maestro, se trata de eso. Se trata de guiar, pero con asertividad y con fuerza muchas veces. Y hay veces que tienes que aplicar fuerte, tienes que ser duro, pero no agresivo. Sí. Es ese punto, ¿no? Y no falta el estudiante que se te empieza a salir y se empieza a distraer como una vaca. O sea, y no la puedes corretear, ¿no? No es ir atrás del estudiante a corretearlo. Es rodearlo y toparlo, ¿sí? Y regresarlo al camino. Es un poco eso. Que ese símil de rebaño, por ejemplo, de rebaño, se usa mucho en el cristianismo, ¿no? Más que, yo no lo he escuchado en el budismo, pero en el cristianismo todo este símil del pastor, ¿no? Y el rebaño, y que hay que guiar, y que bla, bla, ¿no? Es un poco, me gusta esa metáfora como en términos de conocimiento y enseñanza, ¿no? ¿Sí? Somos guías, los pastores, ¿sí? O sea, hasta le dicen pastor ¿no? Somos guías, se supone que guiamos, que ayudamos, que protegemos, ¿no? Se supone que es eso, ¿no? Pero no puede uno ser un guía, un pastor, un maestro, si no tienes tu propio autocontrol y si no trabajas con tus propias cosas, con tus propios miedos, con tus propias iras y al mismo tiempo si no sabes dejar que las cosas fluyan. Cuando llegas a un área donde las vacas van a pastar, tienes que soltar, o sea, llegas a una zona y ahí las dejas. Sí. No estás diciendo tú vaca pasta aquí, tú pasta allá, o sea, no las estás jodiendo, no las estás molestando. Sí. La vaca debe de estar contenta. Sí. O sea, entonces, cuando llegas a una zona, las dejas. Y cuando es momento de regresar al establo, por ejemplo, entonces tienes que irlas reuniendo
y tienes que irlas pasando, porque además los ranchos seccionados, que es todo un tema, este rancho estaba totalmente seccionado, entonces son como parcelas enormes y hay puertas, hay como unas puertas, unas rejas que abres desde el caballo, no te bajas. Y es todo un arte abrir las rejas desde el caballo, es todo un arte. ¿Sí? Tienes que ir de reversa, agarrar, abrir la reja y luego que pasen todas las vacas, que si tú ya tienes control del grupo, digamos del grupo, y lo digo metafóricamente con las clases, ¿no? De cualquier disciplina. Las vacas ya saben qué hacer. O sea, las vacas se pasan al otro lado y otra vez vas y cierras la reja. Y mientras estás haciendo eso, las vacas deben estar tranquilas. No deben estar jodiéndote. ¿Sí? Y tú no las debes estar jodiendo. Entonces, eso es guiar. ¿Sí? Y muchas veces tenemos que guiar. Yo cuando empecé a hacer Aikido, en ese entonces yo no hacía Aikido como tal. No hacía un arte marcial tradicional, en ese entonces no hacía. Y cuando empecé a hacer Aikido y empecé a entender el concepto de Nage Uke, como de cuando te ataca el compañero, aplícale la técnica. Una cosa que me sirvió mucho de esta experiencia de trabajar así, ¿no? Arreando vacas y todo esto, y de guiar con asertividad y con tranquilidad, se tradujo en el Aikido. Me di cuenta que si el uke, cuando te ataca el uke, ¿no? Y en práctica de Aikido, sin sparring, nada más así en práctica, el uke te siente agresivo o siente que lo vas a lastimar o siente que no sabes, ¿sí? Te siente torpe, el uke se empieza a poner nervioso y empieza a cometer errores y vienen las lesiones, ¿sí? Pero cuando el uke te ataca y tú sientes, el uke siente tu tranquilidad por un lado y siente tu expertise, o sea, sientes lo voy a poner al revés como uke, ¿no? Por ejemplo, cuando yo soy uke, cuando he sido uke y yo voy a recibir la técnica y yo ataco, cuando yo sentía o he sentido que el compañero, sea quien sea, sabe aplicar y es una persona controlada, equilibrada, me da confianza. Porque por un lado sé que no me va a lastimar, ni por coraje o porque es una persona tóxica, ni por falta de experiencia. Porque también la falta de experiencia al aplicar técnicas lastima a la gente. ¿Sí? Entonces siento cómo me apalanca, cómo me derriba y siento un control perfecto. Y entonces me da mucha confianza y entonces entro más duro. Puedo entrar más duro, podemos practicar más fuerte porque nos conocemos. También a la hora que le toca atacarme, yo le ataco con mucha asertividad, le aplico con mucha asertividad y con mucho control, autocontrol. Siente que le entro duro, pero no le entro con ganas de lastimar. Siente la técnica bien aplicada, que no va a lastimar, y entonces ataca duro también. Y empezamos a tener una práctica muy buena. Pero cuando el uke es nervioso, o el nage es nervioso, neurótico, agresivo, hipócrita, tóxico, o no sabe muy bien la técnica y la quiere aplicar rápido a lo pendejo, como lo hacen muchas personas principiantes que aprenden la técnica un par de veces y luego ya la quieren aplicar como si fueran expertos. Empiezan las estupideces, empiezan las lesiones, empieza una práctica muy desagradable, como muy tonta, muy de pelea, donde alguien acaba lesionado. ¿Y eso de dónde proviene? De la energía de cada quien. Sí. No es la técnica, no es el estilo, es que cada quien, cómo entrenas. ¿Sí? Y yo creo que cuando entrenas, debes de guiar y dar confianza. Y fíjense, incluso en el sparring, porque si tú eres de esos pendejos, ¿no? Que hacen sparring como si fuera una pelea de vida o muerte, o sea, no llegas a ningún lado. Porque siempre va a llegar alguien que pega más duro, que lucha más feo y te van a lastimar. Eso es lo que va a pasar. Pero si tú haces sparring generando confianza en el compañero, o sea, en el sentido de nos vamos a pegar duro, pero no nos vamos a lastimar. O sea, yo no vengo a matar, no vengo a dominar a como dé lugar. Vengo a aprender y a desarrollar mis reflejos y mis errores verlos a través de ti. Entonces vamos a hacer sparring, pero no hay agresión. Y eso genera mucha confianza y eso también es una energía, ¿sí? Yo he hecho sparring con gente muy noble que pega duro, entra fuerte
y no le sientes ni una pizca de mala onda. ¿Sí? A mí me fisuraron la mandíbula de un madrazo y la persona que me la fisuró haciendo boxeo, no sentí ningún coraje porque no me pegó con ganas de lesionarme. Fue mi pendejada. ¿Sí? Y sí me pegó duro porque nos estábamos dando bien duro, pero no me cubrí bien y me pegó en la mandíbula y me la fisuró. Bueno, pero no, vamos, es una confianza, es una cosa, es una energía. Entonces, eso es lo que yo aprendí, ¿no? Si estás arriba de un animal mucho más fuerte, más pesado que tú, y vas a guiar a otros animales, porque las vacas, así como las ven, sobre todo, por ejemplo, los buraks que les decía, ¿no? Que son vacas muy temperamentales, tienen que sentirte tranquilo, las vacas, y tienen que sentirte asertivo y que tú mandas. Y lo que estoy diciendo parece muy fácil, pero es muy difícil, ¿sí? Porque aplicarlo en nuestra vida es muy difícil, ¿sí? En el trabajo, con la familia, en los entrenamientos, si das clases, tienes que con el ejemplo, o sea, enseñar con el ejemplo, y el ejemplo viene de adentro, de tu actitud, de tu forma de ser, no de lo que dices, sino de lo que haces literalmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo aprendí, ¿sí? A guiar. ¿Sí? Se trata de guiar. No estoy hablando de situaciones de riesgo. O sea, no estoy hablando de que, si alguien te viene un tipo cualquiera, ¿no? Viene a lastimarte, tú debes de guiarlo y... No. En ese momento tienes que acabar con esa persona, porque te va a lastimar. Pero incluso, fíjense, para poder ser efectivos en una situación de vida o muerte, en una situación muy violenta, si tú quieres aplicar verdadera efectividad, ¿sí? Y anular a esa persona, debes de ser frío, ¿sí? Frío no quiere decir pasivo, ni quiere decir como alguien que no actúa o que no genera coraje o energía violenta, ¿sí? Esa violencia, para que sea enfocada, debes de enfriarte y canalizarla en el punto donde vas a aplicar o donde vas a lastimar, ¿sí? Y eso también requiere de asertividad y requiere de una guía también, ¿sí? Entonces, creo que aplica todo. Entonces, quise como darles esta experiencia de vida, a ver si les sirve, porque además siempre vamos a estar frente a situaciones y personas que son mucho más poderosas y fuertes que nosotros, ¿sí? Un caballo es más fuerte que tú, ¿sí? 50 cabezas de ganado son más fuertes que tú. Si no la sabes guiar, ¿sí? Si no sabes, en ese sentido muy aikido, ¿no? O sea, si no sabes cómo blend in, o sea, cómo armonizarte con la energía de tu caballo, con la energía de las vacas. O sea, si no sabes armonizarte y entenderlo y no hacerte las enemigas, sino... Y tampoco de comadres, o sea, ahora todos somos amigos, sino como el punto de relación donde cada quien ocupa su lugar y su papel, ¿sí? Y se armoniza eso, ¿sí? No funciona, ¿sí? Y te vas a lastimar, ¿sí? Es lo que va a pasar. Y en la vida es exactamente lo mismo. Y en las artes marciales ya ni digamos, ¿sí? En las artes marciales encontrar ese balance que les digo de asertividad, fuerza, pero al mismo tiempo cortesía, al mismo tiempo confianza, es importante, ¿sí? Yo en las clases de Aikido, en muchas ocasiones, ya con esto me voy, he comentado a varios estudiantes que estaban muy nerviosos, y no principiantes, de todo, ¿sí? Pero gente que practica muy nerviosa, muy neurótica, ¿sí? Muy duro, sí, llenas como de miedos o de corajes o como de inseguridades, que eso lleva también a aplicar duro y a lo pendejo. Y empiezan a hacer prácticas hasta peligrosas porque están a punto de lesionarse, de que alguien y acaban lesionándose muchas veces. O sea, muchas lesiones que se dan en artes marciales por negligencia y por estupidez, sí, pero también por esto que les digo, sí, que es una forma de estupidez, que es, en vez de generar confianza en la práctica y guiar, ¿sí? Y guiar para que no haya lesiones, porque es una práctica.
O sea, este concepto que estoy diciendo tan básico, un pinche pendejo troll que nunca ha entrenado nunca lo va a entender. Nunca lo va a entender. O sea, son estos pendejos que dicen, pero es que no sangra, pero es que no es real. Es una práctica. O sea, una cosa es una práctica, otra cosa es un sparring y otra cosa es una pelea. Y otra cosa es una pelea de vida o muerte. Son escenarios totalmente diferentes. O sea, entonces, en las prácticas y en los sparrings hay que guiar, hay que generar confianza en uno mismo, pero también en el otro, para que sean prácticas seguras e incluso más potentes o prácticas más fuertes. Porque si yo sé que no me vas a lastimar, te puedo entrar duro y confío en ti, que te vas a controlar y que además conoces la técnica y que eres una persona equilibrada. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. ¿Sí? Y a mí, eso yo lo aprendí trabajando como vaquero. O sea, al caballo le tienes que guiar, lo tienes que guiar, y a las vacas también, y a las buraks también las tienes que guiar. Y tienes que armonizarte y tienes que demostrarles control y poder, pero también armonía. Y eso es muy difícil. Sí. En fin, les dejo esa experiencia, espero les sirva de algo y nos estamos viendo en un próximo en vivo. Hasta luego.